Arrancamos por una fuente de contaminación puntual, que es un ejemplo mucho más general y se refiere a un punto concreto en el cual determinamos que hay un afluente o un efluente que altera la calidad de una fuente de agua natural. En este caso, lo que vemos en la fórmula es que necesitamos la determinación del afluente, o sea, de la toma de agua de la fuente natural, y del efluente a partir de un proceso antrópico determinado. Como hemos visto anteriormente, el proceso antrópico es la base del cálculo de la huella hídrica, por lo que, identificado ese proceso antrópico, determinamos cuál es la cantidad de agua que se toma, cuál es la concentración de un contaminante determinado y posteriormente cuál es el caudal vertido o el efluente y cuál es la concentración de ese mismo contaminante determinado en esa misma fuente. Eso significa que en la parte superior lo que tenemos es una resta de cargas contaminantes, lo que había versus lo que hay a partir del proceso antrópico. Esto dividido entre la resta entre la concentración máxima para ese mismo contaminante menos la concentración natural. Hay que tener en cuenta que muchas fuentes naturales ya traen de manera natural alguna concentración determinada de algunos contaminantes. Eso depende de la geología, de la fuente de agua, etc. La concentración máxima se refiere a la concentración máxima permitida por la legislación vigente en el sitio donde se haga el análisis de ese contaminante determinado, entendiendo que la legislación es la herramienta legal que nos garantiza que el agua es buena para los diferentes usos. Esto no siempre se cumple. Hay algunos países, algunas zonas del mundo en las cuales la legislación es bastante suave en términos ambientales, otros países donde es más estricto, pero es importante tener claro el concepto por el cual entendemos que la legislación es lo que permite que el agua sea buena en términos de calidad para los diferentes usos. Lo que podemos ver en pantalla es un ejemplo en el cual un proceso industrial se considera como un proceso que tiene una fuente de contaminación puntual en un cuerpo de agua dulce. Lo que tenemos determinado ahí es, antes del proceso antrópico, un afluente, una toma de agua con una concentración determinada de un contaminante, que no tiene que ser la concentración natural, puesto que esa toma de agua puede estar dada en cualquier punto de la cuenca. Puede tener muchos procesos antrópicos o procesos industriales, procesos mineros, aguas arriba, por lo tanto puede venir ya alterada en términos de calidad. Y tenemos la caracterización de un efluente, o sea, el agua vertida con una concentración determinada de ese mismo contaminante. Por lo tanto, lo que hacemos en la parte superior de la ecuación es determinar cuál es el impacto que genera en términos de ese contaminante el proceso antrópico que se ha llevado a cabo. En el denominador de la ecuación lo que tenemos es la resta entre esa concentración máxima y la concentración natural. Y lo que tenemos como resultado de esta ecuación es que para este proceso industrial con estas características la huella hídrica gris es 0.03 metros cúbicos por segundo. Por lo tanto, se necesita ese caudal para conseguir una asimilación adecuada de ese contaminante determinado, de forma que tenga una concentración admisible, por lo tanto buena para la salud humana. Cuando analizamos una fuente de contaminación difusa, esto está mucho más asociado al sector agrícola, lo que tenemos es una contaminación en la cual no se puede determinar exactamente el punto en el cual viene la contaminación a la fuente de agua. Para esto se utiliza una fórmula análoga en la cual se determina la carga contaminante como la tasa de aplicación por un porcentaje de lixiviación. Y en la parte del denominador se tiene la misma resta entre la concentración máxima y la concentración natural. En esta diapositiva vemos un ejemplo de contaminación difusa en el sector agrícola. Lo que tenemos aquí son los datos de un cultivo de tomate al cual se le aplica un fertilizante con alto contenido en nitrógeno. Y lo que vemos son los datos de la tasa de aplicación, la tasa de lixiviación utilizada para el nitrógeno, que es un dato extraído de las fuentes bibliográficas de agronomía, que es un dato científico ampliamente difundido. Y con base en el cálculo que hacemos, podemos determinar que para un área de 1000 hectáreas
tenemos una huella hídrica de 60 metros cúbicos por tonelada o 60 litros por kilo, que esa es el agua requerida para obtener una asimilación correcta de nitrógeno de forma que no se altere la calidad del agua para los diferentes usos aguas abajo. Hay que tener en cuenta que la huella hídrica gris se calcula para cada uno de los contaminantes de manera individual y posteriormente se elige la mayor, siendo esta la que nos da el volumen de agua requerido para asimilar un contaminante que haya dado un volumen de agua menor. Muchas gracias.